¿Está grabando? Ya, Listo. ya está grabando. Ahí, Ok, listo. Grax. Bueno, habíamos dicho que una partícula cuando se mueve en dos dimensiones, su movimiento en X es independiente de su movimiento en Y. Entonces había unas fórmulas de cinemática que habíamos establecido que para X es X final igual a X inicial más velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Y pues esta de velocidad final es igual a velocidad inicial en X más la aceleración en X por el tiempo. Y velocidad final en X al cuadrado igual a velocidad inicial en X al cuadrado más dos veces la aceleración en X por el desplazamiento. Y las mismas ecuaciones se pueden usar para el movimiento vertical, el de las Y. Siempre recordando que en el eje de las Y la aceleración es la gravedad. Entonces, para el movimiento de un proyectil, habíamos dicho que tenía un vector velocidad que era tangencial a la trayectoria. Entonces, esta flechita negra es nuestro vector velocidad y como todo vector se puede descomponer en su componente de X y su componente de Y. Para sacarlo están estas fórmulas, donde Bx es igual a la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo al que se disparó el proyectil y By es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Entonces, en un problema o un inciso que tenga que ver con movimiento de proyectil, lo que les pueden preguntar es ¿cuál es la altura máxima que alcanzó el proyectil? Y para eso ustedes deben de saber que cuando el proyectil alcanza su altura máxima, en este punto la velocidad es igual a cero, ¿ok? Es muy importante siempre recordar de que cuando ya llega hasta lo más alto, su velocidad se hace cero. También otro dato que les pueden preguntar es, ¿cuánto tiempo tardó en caer? Bueno, pues a partir de ese dato de donde la velocidad es igual a cero, ustedes pueden sacar el tiempo que tardó de aquí hasta acá, lo que indica que también recorrió una cierta distancia en el eje X. Entonces, también otra cosa que les pueden preguntar es qué alcance tuvo, es decir, qué tan lejos en el eje X llegó. Entonces, para conocer esos datos, pues, vamos aquí a despejarlo y dice, para conocer la altura máxima del proyectil a partir de las siguientes ecuaciones, que es velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más la aceleración en Y por el tiempo. Y habíamos dicho que cuando llega al punto más alto, su velocidad se hace cero. Entonces aquí en velocidad vamos a ponerle un cero. Y también habíamos dicho que la aceleración en Y es la gravedad, pero aquí la vamos a poner negativa. ¿Por qué? Porque la aceleración es un vector que va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, que es la de la gravedad. Entonces, si nuestro proyectil fuera lanzado desde aquí arriba para abajo, la gravedad iría positiva. Sin embargo, como es un movimiento que va en contra de la dirección de la aceleración, por eso se pone negativa. Entonces ya tenemos esta así escrita. Aquí también, pues dejamos esta igual y de posición final en Y es igual a posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Sustituimos la aceleración por la gravedad negativa y aquí vamos a establecer un sistema de coordenadas, no, un plano cartesiano. Entonces, vamos a suponer que está esto aquí, bien bonito. Ups.
Y pues como pueden ver, el proyectil va a ser lanzado desde un punto cero. O sea, no sabemos si a lo mejor aquí es un edificio, de aquí a aquí, o no sabemos si está a cierto nivel arriba del suelo. Nosotros solo vamos a establecer este eje para hacer más cómodo nuestro sistema de ecuaciones y vamos a decir que parte desde y inicial igual a cero. Y que nuestra y final de aquí va a ser igual a nuestra altura máxima. Entonces vamos a reemplazar, dijimos que y inicial es cero, aquí está cero, y la gravedad negativa. Bueno, entonces ya que tenemos esto así, de aquí podemos despejar el tiempo. Pasamos este para acá con su signo positivo y pasamos dividiendo la gravedad. Entonces nos va a quedar B y Y sobre G. Esta sería nuestra ecuación para el tiempo. Este tiempo es solo el que tarda el proyectil de aquí hasta acá. ¿Ok? Es como la mitad del tiempo aquí. Entonces, nosotros ya sabemos por componentes que nuestra velocidad inicial, el y, es esta. Entonces, solo tenemos que sustituirlo aquí en el tiempo. Ahora que tenemos despejado el tiempo y la velocidad, pues sustituimos en la ecuación de la posición. Vamos a sustituir velocidad inicial en y, con este, y el tiempo con este de acá. Ay, upsí, con este. Entonces ya, aquí está la velocidad, aquí está el tiempo, aquí está la gravedad y aquí está el tiempo, pero elevado al cuadrado. Entonces multiplicamos. Aquí es una multiplicación de fracciones, no sé cómo estén ustedes con las fracciones, pero cuando es multiplicación se multiplican los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Entonces, este al ser el mismo valor se va a elevar al cuadrado, el seno también se va a elevar al cuadrado y g por 1 pues va a ser g. Después aquí está elevado al cuadrado, va a ser bi al cuadrado, seno al cuadrado y g al cuadrado. Pero como aquí está otra g, hagan de cuenta que está aquí, se va a cancelar. Entonces vamos a eliminar esta g con este 2 y nos va a quedar la g aquí solita. Entonces vemos que son términos semejantes. Lo mismo que está arriba es lo mismo que está abajo, una g. Entonces aquí el coeficiente es un 1. Entonces 1 menos un medio es igual a un medio positivo. Entonces por eso dejamos aquí el un medio positivo y todo lo que acompaña al despeje que hicimos. Y esta sería la ecuación para la altura máxima de nuestro proyectil. O sea, todo va desde esta ecuación de velocidad final, desde la componente del componente en y de la velocidad. Esperen. Y de la posición final. Si ustedes establecen ahí su plano cartesiano y dicen de que no, pues la posición inicial es 0 y la velocidad final cuando llega hasta la punta de la trayectoria va a ser 0. A partir de ahí ya pueden ir despejando, sustituyendo y van a llegar a esta ecuación. Ahora para el alcance horizontal vamos igual a usar las mismas ecuaciones pero en X. Solo que aquí ya tenemos el tiempo. Pero este tiempo habíamos dicho que era el tiempo en que tarda en llegar hasta aquí. O sea, todavía nos falta este tiempo, ¿no? Bueno, el tiempo de aquí para acá. Pero como vemos, llega a la mitad del trayecto. Entonces, tiene que ser 2 veces ese tiempo. Ay.
Entonces aquí le vamos a poner un 2 de 2 veces ese tiempo. Y tenemos nuestra componente de la velocidad en x. Entonces, para conocer la posición final, vamos a decir que la posición inicial en el x es 0, porque igual inicia desde aquí. Y este es x inicial. Y aquí en x max va a ser nuestra x final. Entonces, x inicial es 0, ponemos aquí 0. Y no tenemos aceleración en x. La única aceleración de este movimiento está en el eje y es de la gravedad. Entonces, como no tenemos aceleración, vamos a poner un 0. Aguante. Y se me olvidó. Bueno, ya tenemos el tiempo aquí. Entonces, aquí lo único que en esta ecuación que no sabemos es la t. Vamos a sustituir esta t aquí y este b y x aquí también. Entonces vamos a sustituir y simplemente se van a multiplicar este con este. Entonces vamos a tener que es 2, ese coeficiente se queda, bi por bi cuadrada, seno por coseno, sobre la gravedad. Pero hay una propiedad trigonométrica que nos dice que 2 veces el seno por el coseno es igual a seno de 2 teta. Entonces lo vamos a sustituir y esta sería la ecuación para el alcance máximo en X. ¿Ok? Entonces, en los problemas de tiro de proyectil, lo que les pueden preguntar es esto, el alcance máximo en X, la altura máxima o el tiempo que se va a tardar en caer o el tiempo en que llega a su punto más alto. Y eso ustedes ya lo pueden despejar. ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. Bueno, ¿alguien tiene otra duda con los problemas que dejamos de tarea? ¿O tienen una duda con esta explicación? Hmm, Ujú, hmm, ujú, hmm, hmm. ujú, ujú. Bueno, creo que no hay más dudas. Bueno, se cebó. Sí, ya todo bien. Ok. Entonces, ¿vas tú, Corte? ¿A dónde? ¿Al cine? Claro. Tengo una pregunta. ¿Por qué dijiste que la gravedad era negativa? Ah, pues Sí, porque la gravedad es una fuerza. Esta es la Tierra, ¿no? Aquí estamos nosotros. La gravedad es una fuerza que es la que nos hace estar sobre el suelo, o sea, esta fuerza va dirigida hacia abajo, una fuerza de atracción. Entonces, cuando un movimiento es, por ejemplo, está aquí un edificio y aquí está el suelo. Si ustedes tiran una pelota de aquí a acá, la gravedad va hacia abajo, entonces el sentido del movimiento también va hacia abajo. Entonces, aquí la gravedad es positiva en su sentido, ¿no? Pero cuando ustedes lanzan un objeto hacia arriba, va en dirección opuesta a la gravedad, entonces la gravedad va a ser negativa. Pero esto solo es, o sea, solo lo tomamos negativo o positivo para este tipo de problemas, porque en realidad pues la gravedad siempre, nunca va a cambiar de dirección, ¿no? Siempre está yendo hacia abajo.
Pero si tu movimiento va en contra del sentido de la gravedad, pues vas a tomarla como negativa. Sí, es un vector. Este, La gravedad sí es un vector, es una aceleración hacia, hacia abajo de nosotros, hacia el hacia centro el de la Tierra. centro de la Tierra. Pero muchas veces cuando te preguntan, no sé, la fuerza con la que cae un objeto, te preguntan muchas veces la magnitud. Al momento de decir que es magnitud, pues te deja de ser vector. O sea, solo nos interesa el, el valor, no nos interesa la dirección ni el signo que tiene. Mm, pues ya. Bueno, creo que ya no hay más dudas. No hemos podido checar las tareas que mandaron, amigos, pero ya a ver si hoy en la tarde las reviso y ya les digo cuáles estuvieron mal. Y si quieren, ya después lo checamos en clase. Ujú. Porque ya nada más queda la próxima semana, ¿no? A la bestia, estamos a 24. Sí. Ah, sí, en efecto. Ya nada más nos quedan dos temas por ver, amiguitos. Nos queda el tema de fuerzas y el tema de trabajo y energía. Entonces, ya viendo esos, pues ya estarían, entre comillas, preparados. Pero igual, o sea, si siguen teniendo dudas en algún tema que dijeron, no, pues es que no lo entendí bien, pues pregúntenos. Nosotros les explicamos las veces que sea necesario. O también de otras materias. En matemáticas, por ejemplo, no venía en la guía histogramas. Yo sí me acuerdo muy bien que había un problema de histogramas, uno o dos, de cuartiles, percentiles, de algo de estadística. Y venía un límite y venía una derivada. Integrales no, pero sí. Una pregunta. Sí, ¿Creen que sea posible que manden pues, la resolución del cuestionario que dejaron de tarea? la solución, Ajá, o sea, los problemas ya resueltos, así como has mandado otros, otras tareas ya con el procedimiento y todo. sí, sí lo puedo mandar. Es que, bueno, el propósito que yo tenía con la tarea que dejé es que muchos de esos ejercicios ya venían en los ejercicios que les mandé antes. Entonces las respuestas ya están ahí también. Entonces yo dije, ok, como son los mismos ejercicios, pues ya es más probable que los hagan, ¿no? O sea, quería ver si estaban practicando o no. Y hasta ahorita nada más 6 personas han entregado la tarea y yo no dudo que no los hagan en su casa y que, bueno, sí dudo un poco, pero o sea, ese era el propósito de no enviarles las respuestas o el procedimiento para que ustedes lo hicieran solos. Pero si tú quieres que lo mande, sí lo puedo mandar. Si quieren, lo subo hoy en la tarde. Muchas gracias. Ujú. Eh, ¿Voy yo? Pues sí, pues sí. Yo soy justo. Excelente. A ver, mm, ¿y se ve? Ay, güey. Sí, sí se Bueno, ve. la clase pasada vimos las leyes de Newton, pero nos faltaron ver varias cosas respecto al tema de fuerzas. Eh, Así que vamos a ver, por ejemplo, primero, ya habíamos dicho que la fuerza es igual a masa por aceleración, pero qué es la masa? O sea, ya habíamos visto lo que era la aceleración en el tema de movimiento en una dimensión y en dos dimensiones. Por la masa, ¿qué es? Bueno,
La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra este objeto para cambiar su velocidad. Mientras más grande sea la masa de un objeto, menos acelera el objeto si aplicamos una fuerza. Eh, Recordemos siempre que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces, el hecho de que la masa sea menor requiere una fuerza menor, pero si aumentamos la masa, la fuerza va a tener que ser mayor para, para que tenga la misma aceleración. Eh, sí, esto es de peso. Y también esto es algo muy importante, que se lo queden bien grabado. Les van a preguntar cuando lo vean en la uni, sobre la diferencia entre peso y masa. Normalmente, bueno, cotidianamente, nosotros nos referimos al peso como la masa. O sea, por ejemplo, decimos, tal persona pesaba 67 kilos o 80, o pésame la fruta y no sé, pongámosle 5 kilos. Eso es cotidianamente, está mal dicho, pero así se quedó. En realidad el peso se refiere a la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre un objeto. Por ejemplo, una persona en la Tierra tendrá un peso de, no sé, de 128 newtons. Y en la Luna esta misma persona va a pesar 700. Ay, me equivoqué. Es al revés, ¿estás en la Luna? ¿Dónde están? ¿Cómo le hago? No lo puedo borrar. Oh, no. No, 10 minutos. Ay, no, no se cayó. Perdón, es que me equivoqué. Qué vergüenza, corté. Ya sé. Todo semestre y no puedo hacer unas diapositivas. Bueno, básicamente el peso que tendrá una persona en la Tierra va a ser mayor que el que tendrá una persona, que el peso que tendrá la misma persona en la Luna. Esto es porque la gravedad de la Luna es más o menos, no me acuerdo si era 1.6 metros sobre segundo al cuadrado, mientras que la gravedad en la Tierra es igual a 9.8, o no, 9.81 metros. En cambio, por ejemplo, esta misma persona tiene la misma masa en ambos lugares, como pueden ver en la imagen. Y el peso también se le puede llamar fuerza gravitacional, y es esta fuerza que está dirigida hacia el centro de la Tierra. Ya habíamos dicho, cuando lo dijo mi compañera Juanita, que la gravedad es una aceleración dirigida hacia abajo. Y, eh, sí, normalmente eso es causada por un campo. A ver, ¿alguien? Puedes mutear a las personas. Sí, lo sé. Sí, sorry. Ahí está. Eh, bueno, y bueno, eso sería todo respecto al tema de peso y masa. Y aquí vamos a ver un ejemplo, un problema que tiene que ver con fuerzas. Aquí dice nos dice que un disco de hockey con masa de 0.30 kilogramos se va a deslizar sobre una superficie horizontal sin fricción. Esto es muy importante. Más adelante vamos a ver lo que significa el que tenga fricción un objeto. Eh, y vamos a suponer que dos bastones de hockey golpean el disco simultáneamente con fuerzas y dirección mostradas en la figura. Nos pide determinar la dirección y dirección de la aceleración del disco, es decir, hacia dónde se va a dirigir el disco, o sea, hacia dónde se va a dirigir el disco y la aceleración que va a tener. Bueno, primero que nada, recordemos lo que se refiere a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, nos, eh, la segunda ley de Newton se refiere a que la sumatoria de fuerzas en un sistema va a ser igual a la masa por la aceleración. Al momento de nosotros tener vectores, podemos descomponer los vectores en componentes X y componentes de Y. De Y. En este caso podemos decir que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X
y la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Ahora bien, tenemos varias fuerzas, así que también, entonces la sumatoria de las fuerzas en X va a quedar como la fuerza 1 en X, más la fuerza 2 en X, y esto tiene que ser igual a la fuerza 1. Recordemos cuando descomponemos en vectores, así que la componente X de un vector es lo mismo que, la, que el mismo vector por el coseno que escribe el ángulo. En este caso de la fuerza 1 viene siendo el coseno. Vamos a poner en este caso 1. Bueno, de la fuerza 1, obviamente. Más la fuerza 2 por el coseno teta sub 2. Y esto, recordemos, tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X. Y del mismo modo, con la sumatoria de las fuerzas en Y. Bueno, este signo se refiere a sumatoria, es decir, que vas a sumar varias veces un término o los términos que tengan dentro de un sistema. Es igual a la fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y. Esto es igual a la fuerza 1 en seno de teta más la fuerza 2 seno de teta 2 es igual a masa por la aceleración en Y. Recordemos que nos pide la aceleración en disco, y pues aquí simplemente es cuestión de sustituir en el caso de para Y, despejar para la aceleración en Y, la aceleración en X, sino que la aceleración en Y, no, mejor vamos primero con X. La aceleración en X va a ser, me quedan 4 minutos. Lo que habíamos dicho, habíamos quedado de acuerdo, Juanita y yo, era de hacer tres reuniones, porque ya se nos venció la parte gratis para Zoom. Hacer 3 reuniones, mandarles el link. En esta misma reunión nos metemos a la otra y así sucesivamente. Pero bueno, sigamos con el problema. Bueno, les digo, Juanita, para que vayas haciendo la reunión, que me vayas mandando el link, por favor. No me digas qué hacer. Bueno, la aceleración en X va a ser igual, esa es la sumatoria de las fuerzas en X, y tenemos que la sumatoria de fuerzas en X, y dado por esta expresión, así que solamente despejando, pasamos la masa hacia abajo, tenemos que es igual la fuerza 1 por el coseno de teta sub 1, más la fuerza 2, coseno de teta sub 2, esto sobre la masa, y que la aceleración en Y va a ser igual a la fuerza 1, seno de teta sub 1, más la fuerza 2, seno de teta sub 2, sobre la masa. Y pues ya solamente estas cuestiones de sustituir. Esto sería igual a la fuerza 1. Tenemos que la fuerza 1 es de... Esto va a ser con otro color. No, no solito. Entonces la fuerza 1 y la fuerza 2. Esto va a ser igual. Esto va a ser igual a la fuerza 1, que viene siendo de 5 newtons. 5 newtons. Que multiplica el coseno del ángulo teta sub 1. Esa es la fuerza 1. Esa es la fuerza 2. Ay, perdón. Pues ya está bien escrito, que vamos. En la fuerza 1 vemos que el ángulo que describe es de 20 grados, pero está debajo de la horizontal. Así que lo podemos escribir como ángulo de coseno de menos 20 grados. O bien pueden escribirlo como coseno de 20 grados o como coseno de 340. 360 menos 20, sí, 340 grados. Como ustedes gusten. Coseno de 20 grados. Y esto va a ser más la fuerza 2,
que viene siendo de 8 newtons. O el que Juanita quedó 1.40 en la reunión por el coseno de 60 grados. Y todo esto sobre la masa. Y de igual forma para la parte de Y, que esto es igual a la fuerza en lo que son 5 newtons por el seno de la... ¿Está bien? Sí, por el seno de, bueno, 340 más 8. Ya está el otro link, corte, ¿Dónde lo mandaste? ¿En al WhatsApp, WhatsApp? Ok, entonces, bueno, pueden irse... a eh, la chingada. continuamos en la siguiente reunión. Nos vemos en el otro. Cool. Adiós. Dios. Bueno, continuamos con el problema. Esto nos quedamos en la aceleración en Y. Esto viene siendo 8 newtons, la fuerza 2 por el seno de teta sub 2, que viene siendo este ángulo, 60 grados. 60 grados sobre la masa que me faltó escribir, la verdad. Masa. Habíamos dicho que era una masa de 0.30 kilogramos. 0.30 kilogramos. Voy a borrar esta parte de arriba para tener espacio. Yo creo que con esto. Y pues, si hacemos esta operación por coseno de... más 8, nos va a dar un resultado de que la aceleración en X es igual a 28.99, pues más o menos 29 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración en Y viene siendo igual a 2 de coseno seno de 17.39. Corríjanme si estoy mal, por favor. Si puse mal los datos. Entonces, básicamente tendremos aquí una aceleración en X, una aceleración en Y. Básicamente tenemos nuestro vector resultante de la aceleración, que, bueno, en su forma unitaria, básicamente, tenemos como la aceleración va a ser igual a 29 más 17.40.4 J. Vamos a rondar de 17.4. Aquí solamente acuérdense que lo que hicimos era calcular el, la hipotenusa, usando Pitágoras. Calculamos esta C, para obtener ya la magnitud. Entonces la magnitud de A me va a ser igual a la raíz cuadrada de 29 al cuadrado más la raíz cuadrada de 17.4 al cuadrado. Esto va a ser igual a más o menos, es igual a 33.81 metros sobre segundo.
Y el ángulo, pues simplemente con la tangente inversa, que la tangente de teta sabemos que es el cateto opuesto, que es la aceleración en Y sobre la aceleración en X. Entonces el ángulo teta va a ser igual, no sé, el ángulo que escribe esto, el ángulo de la aceleración va a ser igual a la tangente inversa de la aceleración en Y sobre la aceleración en X. Esto va a ser igual a aceleración en Y. ¿Cuánto es la aceleración en X? 4 entre 21. Es igual a 30.96, que podemos decir que son 31 grados. Y ya eso sería todo el problema. ¿Dudas hasta aquí? De cómo se calculan las cosas. Cuando es Newton, siempre recuerden que cuando hablamos de Newton, se vale decir que fuerza es igual a masa por aceleración, pero me es más preferible decir que la sumatoria de fuerzas, es igual a masa por aceleración. Es recomendable decir esto porque muchas veces tenemos más de una fuerza influyendo en nuestro sistema o en un objeto. En este caso eran dos fuerzas que influían sobre este disco de hockey. Eh, bueno, si no hay dudas hasta aquí, voy a continuar. Bueno, primero que nada voy a borrar todo. Pues según yo sí lo hice ordenado el procedimiento, pero bueno, voy a borrar esta parte porque tengo cosas escritas acá. Espero que sea con esto. El Chucky Lozano. Oh, ya sé. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, le agregáramos un tercer bastón que golpea al disco de hockey? Y dando que el resultado de las tres fuerzas, de la interacción entre las tres fuerzas sobre el disco, no mostraría aceleración? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los componentes de la tercera fuerza? Ay, güey. Nosotros habíamos, chingada madre. Nosotros habíamos quedado que la aceleración en Y era, ¿cuánto habíamos dicho? 17.4 y la aceleración en X era 29, creo. Metros sobre segundo cuadrado. Entonces, yo les pregunto a ustedes cuáles van a ser. Bueno, si alguien quiere participar, entonces eso más bien para que empiecen a agilizar más la mente. Eh, si tenemos un tercer bastón que golpeara también al disco, pero de forma que el disco no mostrara aceleración, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las componentes de tercera fuerza? ¿O cómo se comporta esa tercera fuerza sobre las otras dos que ya teníamos antes? ¿Alguien quiere participar? Nadie, no sé, Pues se tendría que poner que la aceleración va a ser igual a cero. Y ajá. luego en la sumatoria de las fuerzas agregas como una incógnita. Entonces, pues ya sustituyes todo menos la incógnita, despejas la incógnita y eso es lo que supongo te tiene que dar. Sí, si estás bien en la parte de que la aceleración es cero, supuesta el resultado de la suma de los anteriores, sí, Isaac, estás bien. Eh, Al momento de decir nosotros que no muestra aceleración, es como si dijéramos, tú dijiste que tenemos aceleración cero, es como si las sumatorias fuerzas, si sustituimos en la segunda ley de Newton, que la aceleración es cero, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas es cero. Eso significa que la fuerza 1 más la fuerza 2
habíamos dicho, ya las hemos calculado, ¿no? Y son positivas. Pero entonces, para que estas fuerzas sean, y una tercera fuerza sea igual a cero, entonces la fuerza tercera tiene que ser igual a la fuerza uno más la fuerza 2, por lo que en realidad este menos no es un menos, es un más. Perdón, este más no es un más, es un menos. Y se cumple. Recuerden que la ley de Newton se refiere a que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso tendríamos una tercera fuerza. Si estas fuerzas van hacia acá y van hacia acá, tendríamos una tercera fuerza que va hacia acá. Una fuerza 3 que tiene la misma magnitud, las mismas componentes de aceleración en y en x, pero en sentido contrario. Es decir, que la aceleración en y va a ser igual a menos 17.4 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración en x va a ser igual a menos 29 metros sobre segundo al cuadrado. De esa forma, tendríamos que el disco de hockey pues no se va a mover. Y ya, eso sería todo, más o menos. Pero igual está bien, o sea, no muestra aceleración. Eso sería. Bueno, y esto es importante porque también después varias veces les van a pedir en un sistema en equilibrio. Y también algo que se me pasó, bueno, vamos a ver también varios conceptos del tema de fuerzas. Y por ejemplo, uno de ellos es la normal. Eh, Les había dicho que nosotros, bueno, la segunda tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción, ¿no? En este caso, esta ley está en la vida cotidiana y está presente en cualquier momento. Literalmente ahorita estamos ejerciendo la tercera ley de Newton. ¿De qué forma? Hay un concepto que se llama la normal, la fuerza normal, y esta es una fuerza que una superficie aplica a un objeto que empuja contra ella. Se denota por N y siempre es perpendicular a la superficie. Supongamos que nosotros tenemos una mesa y dentro de esta mesa hay, no sé, un Xbox Series X, porque somos ricos. Entonces, este objeto tiene una fuerza de masa por gravedad, ¿no? Pero ¿qué pasa? No se está moviendo. ¿Qué significa? Que la mesa también genera una fuerza de igual magnitud que la masa por la gravedad, que provoca que al ser igual a la fuerza al ser igual que la fuerza, se puede decir que no hay movimiento. Habíamos dicho que la fuerza era una, eh, era algo que provocaba movimiento o que alteraba el movimiento de de los objetos. En este caso, el hecho de que sean iguales significa que no va a haber movimiento porque se va a mantener estático. Ahora, ¿qué pasa? Les había dicho, por ejemplo, el momento en el que este objeto supere en fuerza a la mesa es cuando ésta se rompe. Eh, y, y eso es básicamente eso. O sea, en este mismo rato estamos llevando a cabo la tercera ley de Newton, porque la misma superficie nos está empujando con una fuerza normal hacia el perpendicular a la superficie, hacia arriba en este caso. Y les había dicho, ¿qué pasa si una partícula se encuentra en equilibrio? Entonces la fuerza neta sobre el objeto va a ser cero. Es decir, que la sumatoria de las fuerzas en un objeto en equilibrio va a ser igual a cero. En este caso, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a cero. Ahí, perdón, eso es un vector. Y esto más o menos, eso es igual. Tenemos que la fuerza de gravedad es negativa y la fuerza que genera la normal es positiva. Es decir, la normal menos la masa por la gravedad, o la fuerza de gravedad. Y eso se cumple siempre. También les iba a poner problemas, pero no, se los pondré después de tarea o mañana de ejemplo. Pero cuando una cuerda está unida a un objeto, bueno, una cuerda unida a un objeto está jalando al objeto, la cuerda va a ejercer una fuerza sobre el objeto en una dirección que se aleja del objeto y va a ser paralela a la cuerda. Va a tener una magnitud T de dicha fuerza y se va a llamar tensión en la cuerda. ¿Eso qué significa? Básicamente no es una cuerda y no es un objeto.
Esta cuerda va a tener una tensión T, va a ser positiva porque es una cantidad escalar y va a ejercer una fuerza. Sabemos que el objeto va a ejercer una fuerza de masa por gravedad y la cuerda va a tener una tensión es fuerza, en sentido contrario a la masa de gravedad, para que bueno, una tensión que se opone a la fuerza de gravedad, de manera que se sigue cumpliendo eh, nuestro sistema en equilibrio. En el momento en el que la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad sea mayor que la tensión, es cuando el objeto va a caer y la cuerda se va a romper. También vamos a ver, les había dicho, lo que pasaba cuando no había fricción, que se podía mover constantemente. Pero ¿qué pasa si hay fricción? Bueno, en normal no podemos ver a simple vista, pero las superficies no son completamente lisas, tienen cierta, digamos, cierta rugosidad, tienen cierta porosidad. Y así que al momento de deslizar las superficies, aunque estos sean mínimos, en una escala micrómetra, eh, no, milímetra, por ejemplo, o no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, no es lo mismo empujar un objeto sobre piedras que sobre una superficie lisa. Bueno, pero todas las superficies siempre tienen esta propiedad son como que semirrugosas, son rugosas. Y esto va a generar una especie de choque, va a hacer que el movimiento vaya cada vez más lento o que requiera más fuerza. Pero también vamos a apuntarnos qué es la fricción. Bueno, la fricción se refiere a cuando un objeto se mueve, va a existir una resistencia al movimiento porque el objeto va a interactuar con su entorno. Y esa resistencia la conocemos como fuerza de fricción. También, por ejemplo, la fuerza de fricción estática. Bueno, y tenemos dos tipos de fuerza de fricción, la estática y la dinámica. La estática se refiere a la reacción que presenta un objeto en reposo que se opone a su deslizamiento sobre otra superficie. Tenemos bueno, esa es la fuerza de fricción va a ser en el sentido contrario a la fuerza que le aplicamos, es decir, si la fuerza de fricción va a estar en esta dirección, la fuerza que nosotros le aplicamos va a ser en esa dirección, siempre va a ser opuesta y va a tratar de frenar el deslizamiento del objeto. Y el coeficiente de fricción estático va a ser la relación entre la magnitud de la fuerza máxima de fricción y la magnitud de la normal. Básicamente bueno, también la fuerza de fricción estática se nota por F minúscula S, siempre va a ser menor o igual al coeficiente de fricción estático por la normal. En otras palabras, en otras, en otras palabras, el coeficiente de fricción estático va a ser igual a la fuerza de la fricción estática eh, sobre la, sobre la normal. Y esto, ¿por qué es importante? Porque habíamos dicho que esa veces tiene que ser menor o igual, pero ¿qué pasa si es igual? Si la fuerza de fricción es igual a la normal por la constante de fricción, coeficiente de fricción. Bueno, cuando se cumple esta igualdad, significa que la superficie va a estar a punto de desplazarse y esto se va a conocer como movimiento inminente. Eh, ¿Qué pasa después? O sea, cuando tiene movimiento inminente, ahora ya no es fricción estática, ahora es fricción dinámica. Y esta va a ser una fuerza que se requiere aplicar para que un objeto se deslice a una velocidad constante. La fuerza de fricción dinámica se va a mantener constante sin importar la velocidad. Y esto es básicamente que la fuerza de fricción constante va a ser igual al coeficiente por la normal. Y siempre, siempre, siempre la fricción dinámica va a ser menor a la fricción estática. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos una mayor fuerza para que un objeto se empiece a mover, para que ese objeto se empiece a mover. Y eso va con Z con C. Va con, sí, va con Z, sí, va con Z. Sí, va con Z. Sí. Va a requerir una mayor fuerza para que este se empiece a mover que la fuerza que se requiere para que este objeto se mantenga en movimiento.
Es como, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, están empujando un mueble. Si se dan cuenta, requieren ocupar mayor fuerza para que se empiece a mover, y ya cuando se empieza a mover, ya no tienen que aplicarle la misma fuerza. Bueno, aquí había puesto un video, pero no me dejaba ponerlo. No sé no sé si siga viendo el video, No, ¿no? A ver. mm, ¿Dónde está? Aquí está. A ver, ¿ya se ve? sí, Bueno, y aquí tenemos básicamente lo que está diciendo de la fricción. Tenemos la fuerza de fricción, o sea, mira, le va aplicando fuerza. La persona va aplicando fuerza, va aumentando, aumentando, aumentando. eh, pero llega un momento en el que la fuerza de fricción estática llega al momento de movimiento inminente, no alcanza el movimiento inminente, y es en este entonces cuando baja y se va a mantener va a cambiar a la fuerza de fricción dinámica. Si se dan cuenta, la fuerza de fricción dinámica va a ser menor a la que se requiere para que el objeto se empiece a mover. Y ya eso. Yo tampoco sé hablar ruso, pero es lo único que encontré. Discúlpenme por eso. 10. Y Duhast. No, pero Duhast era alemán, ¿no? Ujú. Ah, al menos, y eso sería de fricción. Y también algo que sí les van a preguntar en el examen, que sí es la fuerza de resorte. Y esto es básicamente lo mismo que hemos dicho de fuerzas, donde recordemos siempre la sumatoria de fuerzas es igual a cero. La fuerza de un resorte se refiere a la fuerza debida a la compresión o extensión de un resorte. Cualquier resorte tiene una longitud natural y se denota por esta expresión de fuerza es igual a menos K por X, donde K viene siendo la constante del resorte, se mide en newton sobre metro. Si hacemos el análisis de unidades, la fuerza es en metros, la constante es en newton sobre metro, y X viene siendo metros, sí que se cancela, así que nos queda newton igual a newton, no, se cumple. Siempre que tengan unas ecuaciones, pregúntense si cumple con la conversión de unidades. Es una manera de practicar. Eh, bueno, donde la K es la constante de resorte, y esta expresión también se le conoce como la ley de Hooke. ¿Y qué tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos un resorte, está en la posición X, con X igual a cero. Ahora bien, a medida que vamos jalando, que X va siendo mayor que cero, nuestro resorte va jalando, lo estamos jalando. Es decir, la fuerza que vamos al momento de dejar caer este resorte va a estar dirigida hacia acá va a estar la fuerza. Y se cumple porque vemos que la fuerza va a ser igual a menos X, menos la constante por X. O sea, la fuerza, el vector fuerza va a ser igual a menos K por el vector X. O sea, hace que la fuerza con la que el resorte va a ir al lado izquierdo va a ser, bueno, con la que el resorte va a impactar, va a ser igual a la dirección contraria a la que nosotros estamos moviendo el resorte. En ese caso también, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros movemos el resorte hacia acá, una distancia de menos X, cuando X es menor a cero? Recordemos que todos estamos en posición. Entonces la fuerza al momento de dejar de empujar el resorte va a ser hacia el lado contrario, va a ser hacia acá. Y esto es para resortes, básicamente. Ay, bueno, sigamos. Estos resortes básicamente lo mismo, y siempre que vayan a cero, bueno, establezcan que la sumatoria de fuerzas, si este resorte, por ejemplo, está en reposo, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Y ya depende de lo que los pida el problema, pues lo analizan. O también, por ejemplo, nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas
es igual a masa por aceleración. Pero ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, supongamos que tenemos un objeto con masa y nosotros lo jalamos con cierta fuerza, nos jalamos hacia la derecha, con el ejemplo 2. 1, 2 y 3. Entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas, perdón por el orden, que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por aceleración y que esto va a ser igual a kx, a menos kx. En pocas palabras, si el sistema está en equilibrio, entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración más kx. Esto va a ser igual a 0. Y ya, siempre tengan en cuenta todo esto. Pues sí, eso sería todo, básicamente. Una llanta tendrá un coeficiente dinámico bajo, ¿no? Sí, depende de la estructura del objeto. No es lo mismo empujar, bueno, lo voy a poner en fricción, no es lo mismo empujar una caja que empujar una pelota. Y esto depende porque les había explicado que tiene como esta, en la superficie, no la vemos a simple vista, pero tiene esta morfología. Entonces hay más contacto que está en la superficie que está chocando con la fricción que la pelota. Si se dan cuenta, la pelota pues solo choca esta parte y ya, y la pelota va rodando. O por ejemplo, sí, básicamente es eso. Por eso cuesta más trabajo mover objetos más grandes que objetos más pequeños, si lo estamos arrastrando. Y por eso usan las ruedas, porque las ruedas solamente tienen un punto donde chocan con el suelo. Es decir, solamente es un punto donde genera fricción. Y pues ya eso sería todo. Les había puesto un problema, pero este problema es una especie de reto. Debe ser pues un círculo siempre es perfecto. Este, no es que tenga coeficiente infinito, bueno, sí es círculo perfecto, sí, pero no existen círculos perfectos en la realidad. Nosotros que estudiamos nanotecnología nos presentan, por ejemplo, imágenes de un microscopio electrónico de barrido, de transmisión, lo que sea, de un SEM, y nos damos cuenta, por ejemplo, que incluso con los átomos tienen morfologías. A veces habían morfologías cristalinas, o bien en forma de cúmulos, o por ejemplo en la superficie. En realidad la superficie a nivel atómico no es liso, tiene ciertas, no es uniforme, pues, y pues esto genera pues parte de la fricción, sí, perturbaciones. Mm, Sí, o sea, incluso si a nivel atómico, hay, la superficie de contacto de un objeto no es liso, pues siempre va a generar fricción. Por eso muchas veces en los problemas omitimos la parte de la fricción. Bueno, este es un problema reto que me gustaría que lo hicieran en casa y ya mañana vemos cómo se hace, porque involucra todo lo que vimos. Me faltó algo, cierto, me faltó algo muy importante de aquí, de la normal. La normal también depende, por ejemplo, si está en un plano inclinado, la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Es decir, no importa si, no sé, si para acá es el eje de las Y, la normal siempre va a ser perpendicular. Y algo que me faltó anotar es que, por ejemplo, aquí la fuerza con la que va a caer este objeto, la fuerza va a ser igual a masa por la gravedad por el seno de teta. Entonces preguntar, ¿qué demonios? ¿De dónde sacó esto? Bueno, ese espacio, primero que nada. Voy a borrar todo esto. Bueno, si nosotros hacemos esto lo escribimos en un sistema de coordenadas, tenemos, ok, tenemos, mejor lo uso en el que teníamos, el pluma, entonces tenemos la normal, ¿no? Y sabemos que hay una fuerza
Nosotros sabemos que hay una fuerza de gravedad que está empujando al objeto hacia el centro de la Tierra, una fuerza de gravedad. Y sabemos que va con una fuerza hacia acá y que tiene un ángulo teta, esto de la inclinación. Bueno, si esto lo pasamos a, si digamos que hacemos un triángulo rectángulo usando estas tres componentes, entonces tendríamos la fuerza de gravedad va hacia abajo. Luego tenemos tenemos esta fuerza y sabemos que esa fuerza genera un ángulo de 90 grados. A ver si me sale. Espérate, creo que lo estoy haciendo mal. Eh, sí, bueno, una fuerza normal, ¿no? Vamos a escribir este vector hacia abajo, hacia acá, una fuerza normal. Entonces, y esa es una fuerza, esa es la fuerza. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos otro triángulo. Y este va a ser el ángulo teta. ¿Por qué este es el ángulo teta? Bueno, si lo analizamos bien, nosotros sabemos que este triángulo tiene dos ángulos, un ángulo teta y no sé, un ángulo alfa, por ejemplo. Y que la suma de ambos ángulos, de alfa más teta, va a ser igual a 90 grados, porque es un ángulo de 90 grados, este aquí. Es un triángulo rectángulo. El simple hecho de saber que esta F, con otro color, que esta F es paralela a esta F y que esta otra parte, esta normal, es paralelo a este normal, entonces podemos decir también nosotros que este ángulo corresponde va a corresponder a este. No, este es el 90. Va a corresponder a este. Está bien. Espero estar bien, la verdad. Este siempre me costaba trabajo de resolverlo. El hecho de que este ángulo sea alfa, que este ángulo alfa sea, ¿Es paralelo o perpendicular? ¿cuál? Ese es perpendicular. Esta F es paralelo a esta F y esta N es paralelo a esta N. Son paralelos entonces. A ver, si tenemos que el seno del ángulo teta va a ser igual a cateto opuesto. Entonces, ¿cuántos con el cateto opuesto? No, era igual a este ángulo, perdón. Este ángulo. No me funen, es que lo he hecho al revés. Es una fuerza y este es la fuerza de gravedad. Entonces, tenemos que este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa, porque tienen las mismas componentes, este F y N. Y sabemos que el seno de teta va a ser igual, el seno de no, este es teta, este es alfa, este es teta. El ángulo de teta es igual a cateto opuesto, que viene siendo F, sobre la hipotenusa, que es masa por gravedad, o la fuerza de gravedad. Entonces, si despejamos por las fuerzas, esto va a ser igual a seno de teta, por la masa por la gravedad. Uy. Bueno, fuerza es igual a masa por gravedad, por el seno de teta, para planos inclinados. Que mañana lo hago bien, lo repaso mejor. Siempre me ha costado trabajo presentar eso. Bueno, y esto se los quería dejar a ustedes para que lo hicieran, para que lo intentaran hacerlo, porque involucra todo lo que nosotros hemos visto. Involucra a la parte de plano inclinado. Involucra sumatoria de fuerzas, o sea, involucra fuerzas, involucra tiro parabólico, involucra caída libre, y involucra, bueno, y en un movimiento en un plano inclinado. O sea, este problema engloba lo que vimos de movimiento en dos dimensiones, el tema de fuerzas y de leyes de Newton. Así que pues se los voy a subir
a Google Classroom para que lo chequen. No importa si se atoran, este problema sí está complicado, pero si llegan a dominarlo, si llegan a saber el porqué de las cosas y el cómo hacerlo, pues ya básicamente es como si pusieran, como si ya pasaran estos temas. Está semi-largo, pero yo confío en ustedes. Bueno, ya voy a dejar de compartir. No sé, eso fue todo el tema de fuerzas y de leyes de Newton. Si tienen una duda, díganla y la veremos después. Juanita, no sé si quieres continuar. Oye, no dimos descanso. Ah, sí, cierto, no dimos descanso. Pues mira, quedan 5 minutos, damos descanso y la última sesión que sea como de 20. Ok. Tutti frutti de física 1. Sí, es que ese problema engloba muchos temas. Te pone a pensar básicamente, decir, ok, ¿qué pasa, por ejemplo, en caso de que bueno, sí, en caso de que el objeto caiga o deje de moverse en plano inclinado? ¿O cuánto va a ser el tiempo que tarda en caer? ¿O el tiempo total que tarda? Sí, está muy interesante, está muy cool. No voy a dejar de grabar. Nos veremos en la próxima sesión dentro de 10 minutos, más o menos. Sí, Listo. ok. Amiguitos, me di cuenta de algo espantoso, de que cuando expliqué el tema de movimiento circular, no, que estaba plagiado, no les puse ejercicios resueltos de esto. Entonces, vamos a repasar las ecuaciones que teníamos y ya en la tarde voy a tratar de remasterizar esta diapositiva y hacerla más bonita y dejarles unos ejercicios ya resueltos para que el mañana expliquemos el último tema, que es energía y trabajo, y el fin de semana volverles a dejar un cuestionario de tarea con los temas que hemos visto, incluyendo el problema que dejó el corte en su presentación. Y ya la próxima semana, pues revisamos puras dudas y vamos a hacer ejercicios así para que vayan bien preparados. El examen. Ujú. Y si también tienen dudas, pues nos regresamos y volvemos a ver las cosas. ¿Ok? Chequen Bueno, estadística también. Estadística sí viene en el examen. sí. En Pues la- sí, podemos ver un ejercicio de histogramas. También. Están fáciles, ¿no? Sí. Bueno, algo de lo que les iba a explicar de aquí era sí, que está la ecuación de la aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado sobre el radio de la trayectoria circular, ¿no? Pero en el movimiento circular, ay, ¿para qué lo dije ahí? Espera. Eh, el movimiento circular, ay, se me olvidó qué iba a decir. Ah, sí, tiene dos velocidades. Está la velocidad de la partícula, aquí y aquí, y está la velocidad angular. La velocidad angular se mide de, de en cuánto tiempo se tarda la partícula en moverse toda la trayectoria así, que se va a vincular con el periodo, que habíamos dicho que ese era el tiempo en que le toma a la partícula dar una revolución. Entonces nuestra velocidad angular es igual a 2pi
sobre el periodo. ¿Ok? Esta es nuestra velocidad angular. Pero para ponerla en otros términos o para acordarnos más fácil, otra forma de la que podemos escribirlo es que es igual a 2pi por la frecuencia, porque la frecuencia es igual a 1 sobre t. ¿Ok? Entonces podemos decir que esta es la velocidad angular. Entonces, para poner la aceleración en términos de velocidad angular, ¿qué podemos hacer? Tenemos aquí que es 2pi entre el periodo, que aquí tenemos el periodo, que es 2pi r sobre v. Entonces aplicamos la regla del sándwich y nos va a quedar en la parte de arriba 2pi v sobre 2pi r. Entonces la velocidad angular nos va a quedar como velocidad sobre el radio. Y esta velocidad angular se mide en radianes por segundo. Y en cambio la velocidad normal es metros sobre segundo. Entonces ya si pasamos para acá, vamos a tener que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Ok? También la aceleración entonces nos va a quedar como velocidad angular por el radio al cuadrado sobre r. Y aquí le ve al cuadrado, también, pero como hay una r aquí abajo, pues se va a cancelar. Entonces nos va a quedar la r sola. Entonces esto va a ser la aceleración centrípeta en función de nuestra velocidad angular. Es bien importante que aprendan a despejar y a sustituir para que encuentren estas ecuaciones más fáciles. Y pues nada, también recordar lo de la aceleración radial y la aceleración tangencial, ya que habíamos dicho que la aceleración radial siempre va hacia el centro de nuestro círculo y la tangencial pues toca un punto de nuestra trayectoria hacia allá, en dirección del movimiento. Entonces, si ustedes quieren encontrar la magnitud de su aceleración total, hacen un tipo Pitágoras, donde es aceleración radial al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Gracias. Excelente. Excelente. Y bueno, estos problemas los vimos la clase pasada y pues ya. ¿Alguien tiene una duda con esto? Fíjate que el movimiento circular siempre se escucha como difícil, pero no lo es tanto, ¿no? No, de hecho las ecuaciones para circular es lo mismo que la para rectilíneo, solo cambias las aceleración y velocidad. Ujú, en corto. Bueno, corte, no sé si tú quieres agregar algo.
Pues no, ¿qué horas son? 1:50. Bueno, más bien ahorita que ya chequé cómo se hacía cómo se hacía lo de plano inclinado, para que no quede duda al respecto. Bueno, Estamos aquí, ¿verdad? Tenemos el plano inclinado. El plano lo voy a hacer de la siguiente. Lo teníamos. ¿Cuál era el que teníamos? Era este, ¿verdad? Bueno, vamos el mismo plano. Creo que para eso es muy importante hacer bien el plano, bueno, dibujarlo bien. Tenemos un objeto que tenía una normal hacia acá. Una normal y que iba con una fuerza y que tiene una fuerza de gravedad, ¿no? Una fuerza si va más por gravedad. A ver. Ok. Entonces tenemos esto y nos dice que tiene un ángulo teta. Esto, si lo pasamos a, lo podemos, tenemos que sobre este objeto se genera una fuerza, bueno, va a tener una fuerza de gravedad, mg, y que tiene normal. Lo podemos, esos tres vectores podemos, digamos, eh, transcribirlos, bueno, nos preguntábamos por qué la expresión era fuerza igual a masa por gravedad por seno de teta. Bueno, esto lo voy a pasar por acá. Tenemos esto. Tenemos la fuerza, tenemos la fuerza y tenemos la fuerza de gravedad, masa por gravedad. Si pasamos este vector de la normal para acá, tendremos esto. ¿Se dan cuenta? Siguen siendo paralelos. Bueno, este va acá también. Y este que es de la fuerza, también lo podemos poner por acá. Bueno, dejen borrar entonces el de masa por gravedad. Tenemos esto y esto. Tenemos entonces básicamente una especie de rectángulo. Y tenemos, si lo hago mejor acá, es que para estar, porque en este espacio. Bueno, y tenemos esto básicamente. Si nos damos cuenta, o sea, que viene siendo lo mismo que tener esto que es la normal y esto que viene siendo normal y acá. Más o menos esto es lo mismo. Entonces, habíamos dicho que este ángulo teta va a ser igual a este ángulo teta, pero ¿cómo? Nosotros tenemos en nuestro triángulo rectángulo que alfa más teta tiene que ser 90 grados. Al ser un ángulo de 90 grados, este de acá. En ese caso también, ¿qué observamos? Por ejemplo, observamos aquí que, a ver, voy a poner esto acá y voy a borrar ese teta. ¿Qué observamos? Observamos que el ángulo alfa corresponde al ángulo que describe esta parte de acá del triángulo y esta parte de acá del triángulo. Es decir, el ángulo alfa corresponde al ángulo que describe la fuerza y la fuerza de gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que este ángulo va a ser el mismo que este ángulo. Este de acá. Este, este de acá. ¿Sí queda claro más o menos? Al ser esta parte de fuerza paralela a la fuerza y esta parte del triángulo paralela a la fuerza de gravedad, entonces podemos decir que el ángulo alfa, este de acá, este piquito, es igual a este ángulo. Y nosotros tenemos que el ángulo suplementario, complementario. ¿Cuál era el de 90? Bueno, el ángulo correspondiente, con el cual genera un ángulo de 90 grados, es este. Y si nosotros sabíamos que ángulo de teta que alfa más teta es igual a 90 grados, entonces podemos decir que teta va a ser igual a 90 menos alfa, ¿no? Que viene siendo este ángulo. Entonces este ángulo va a ser alfa, va a ser teta, perdón. Y si analizamos este triángulo lo voy a escribir por acá. Analizamos ese triángulo que tenemos aquí. Bueno, estos son un ángulo de 90 grados, entonces teta. Espero haberlo escrito bien. Este es masa por gravedad. Y este es
esta es la normal y esta es la fuerza. Si analizamos esto, entonces encontraremos que la fuerza con la que ese objeto se mueve hacia la izquierda, o sea, a medida que va cayendo hacia acá, entonces tenemos que el seno de teta es igual a cato opuesto, este ángulo teta, cato opuesto, que viene siendo F, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es este triángulo, bueno, no se alcanza a ver, pero a ver si lo escribo mejor. Así, creo que se ve mejor así. Esta es la hipotenusa, no, la hipotenusa. Este es el lado mayor. Bueno, sí, sí viene siendo la hipotenusa, qué pendejo. Sobre la masa por la gravedad. Entonces, básicamente, esto nos quedaría que es masa por gravedad por seno de teta es igual a fuerza. No sé, igual no se entiende muy bien, más o menos, pero de ahí es donde podemos decir que de ese ángulo, con unas relaciones nada más. Si quieren, bueno, lo subiría más bien en esta presentación, ya bien hecho en libreta, porque aquí se dificultó un poco con el mouse, pero esto fue algo que quedó pendiente. Y ya, como nos dijo Juanita, pues mañana veremos el tema bueno, hoy mismo le subimos las diapositivas respecto a fuerza, el movimiento circular, no sé si ya la subieron. Bueno, lo que viene siendo, subiremos hoy lo de Newton, fuerzas, y veríamos mañana el tema de trabajo de energía. Está muy sencillo, la verdad, muy, muy sencillo. Y y les encargaremos un cuestionario para luego el martes veamos dudas. Si faltó de ver el tema, pues lo veríamos de nuevo, pero el chiste es de que para el jueves ya más o menos estaremos haciendo un repaso general de todo, igual el viernes, y ya, eso sería todo. Eh, no sé, pues yo creo que aquí acaba la clase más bien. Nos veríamos mañana en Misma hora, mismo canal. la misma batidora, mismo baticanal, mismo batilugar. Igual cualquier duda que tuvieran al respecto de la clase de hoy, nos la dicen mañana y la vemos. Bueno, Ujú. sería más bien el martes, ¿no? Porque mira, veremos el tema de energía. Pero sí, o sea, cualquier duda que tengan, no deben en preguntarnos. También están los links de las clases, amigos. Por si no les entienden algo, la pueden volver a ver. Ya, sería todo. ¿Algo que quieras agregar, Juanita? Pues nada, que hoy vamos a subirles todo lo que no hemos subido en la semana. Ay, sí, Lo bueno es que ya estamos de vacaciones. ay, ya sé. ¿Ustedes ya salieron? ¿O todavía hay gente que sigue en la prepa, en clases? Yo ya salí, yo ya salí. Esa es mi graduación. ¿En dónde va a ser? En el Bonarotti. ¿Qué pedí? GPI. De hecho, Invitados están. joven, la graduación está divertido, está muy divertido. Ujú. ¿En cuál prepa estaban? Casi todos eran del 28, ¿no? No, bien poquitos, eran del 28. De seguro no hay nadie de Siembra. Ah, en el 28. XD. ¿De la tarde o de la mañana del 28? Tarde. Uf, la Mm, tarde es lo mejor. Yo soy foránea. Sí, también tenemos muchos foráneos. Foránea de Matehuala, ¿verdad? De Río Verde y de Tamazunchale, ¿no? De, Esta Tama- Natalia, ¿dónde es? de Tamazunchale. Está. De Ciudad Valles también. De Axtla. De Saltillo, de Sinaloa, De Durango también. Durango, de Tamaulipas también hay unos. Uno que otro. Estoy en otro estado. De De Sal- Saltillo. y está Perico Sofía Sultanito. Huereca.
Ah, no, Sofía es de Durango. O era Cristal, la que era de Saltillo. También es de Durango, no manches. No, había alguien que sí era de Saltillo. Nadie es de Saltillo, loco. Había alguien que era de Saltillo. Si No, habían dicho, hombre, no. O sí, Saltillo, Durango que es estado, ¿no? Entonces Saltillo, ¿dónde está? o de Coahuila. Corte está alucinando así. No, sí, sí había alguien de Saltillo. Pero Saltillo, Es que recuerdo que le dijeron con esta Harumi oiga, profe, ¿te puede checar en la, ¿cuál era? Ay, ¿cómo se llamaba? No era la curva IB. Espérate, ¿seguimos grabando?